Hola, hola, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi podcast. A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. En el capítulo de hoy les voy a estar hablando acerca de entregarse aquello que le entregamos a otras personas y que está muy relacionado con cuidarse. Y ese cuidado muchas veces da pie a que le enseñemos a otras personas cómo pueden cuidarnos, así como también limitar aquellos comportamientos o acciones con las cuales no nos sintamos cómodas ni cómodos. ¿Bien? ¿Y cómo lo voy a estar reflexionando? Me voy a centrar básicamente en un relato bastante común que me encuentro dentro del espacio de la psicoterapia individual. Voy a estar tomando mi cafecito en paralelo. Que esto no está exento de los espacios de terapia de pareja ni de familia, pero en el espacio de la psicoterapia individual, como muchas veces llegan personas a trabajar la autoestima o temáticas de ansiedad, aparece más recurrente, ¿ya? Y ese relato que tiende a repetirse es uno donde la persona en general tiende a tratarse mal, tiende a ser enjuiciadora, minimizar aquello que siente, aquellas cosas que les pasa, pero yo me doy cuenta que eso no ocurre con otras personas. Y cuando se trata de ser amiga o amigo o amigue, las cosas son distintas. Es como que la persona estuviera programada de cierta forma a tratar bien, a ser cariñosa, a ser respetuosa, a no juzgar a aquellas personas que quiere, pero no lo aplica consigo mismo. Y la idea de esta reflexión es invitarte a que si tú eres de esas personas que les pasa eso, que trates de preguntarte un poco de dónde viene y quizás si no tienes respuestas, de todas maneras encaminarte a cambiar eso, encaminarte que seas tú entonces quien empiece a darte eso que le das a otras personas, ¿ya? ¿Y a qué quiero llegar con eso? Quiero llegar con que cuando nosotros nos damos el tiempo, nos hacemos ese espacio en nuestro día a día, de ver de qué manera nos podemos cuidar, de qué manera nos podemos regalonear, de qué manera nos tratamos, en el mejor de los casos de manera positiva, estamos aprendiendo a también enseñarle a otras personas de qué manera queremos que nos quieran o nos cuiden. Cuando yo no sé cómo quiero cuidarme, cómo puedo hacerlo, también es más fácil que le dé espacio a personas que a lo mejor no lo hagan de la mejor manera. Si tenemos suerte, nos podemos encontrar con personas que lo hacen de manera similar a nosotras y nosotros, como distinta, pero que esté abierta a poner atención a tener ese cuidado. Pero cuando tenemos mala suerte o elegimos mal y llegan personas que se pueden aprovechar, ahí hay un pequeño gran problema, ¿ya? Entonces, cuando hablo acerca de darle a otras personas aquellas cosas que, o sea, cuando digo, darnos aquello que le damos a otras personas, me refiero en tanto a la manera en cómo nos hablamos, la manera en cómo nos tratamos, el tiempo que nos damos. Por ejemplo, hay personas que de repente la amistad dice, amiga, me siento mal, y yo ahí uno está con el teléfono, ¿qué te pasó? Cuéntame, aquí estoy yo. Pero cuando se trata de la propia persona, ahí parece que no pasa eso, es como que la propia voz no tuviera validez. Y no es la idea. Si yo no le doy espacio a mi propia voz, si yo me encuentro en el camino de esta vida, en el mejor de los casos larga y satisfactoria, con personas que no le dan espacio a mi voz, yo no voy a saber que sí puedo tener espacio. Quizás me cueste decirle, oye, no me estás dando este espacio, porque si yo no me lo estoy dando, ¿qué espero de que la otra persona no me lo dé? Quizás voy a tener menos herramientas para poder afrontar eso. Y cuando digo darle espacio a esa voz, no se trata que de la noche a la mañana, si tú nunca le dabas espacio, lo empieces a hacer, porque no es tan fácil. Ahí un espacio de psicoterapia individual puede ayudar para poder identificar cuáles son esos pequeños pasos que podemos ir dando respecto a eso que no le estamos poniendo atención y no le estamos dando espacio. Como puede ser, por ejemplo, que no estemos escuchando cuando nos sentimos mal y no nos estamos dando el tiempo de validarlo y de descansar, por ejemplo. Puede ser al momento de que nos escuchamos que nos tratemos mal, puede ser que nos expongamos a situaciones de riesgo, que permitamos que se nos transgredan cierto tipo de límites, etc. Y yo les daría una recomendación de cómo podemos partir con eso. Podríamos partir con permitiéndonos descansar en aquellos momentos en los cuales estamos cansados. Suena bastante obvio, pero créanme que no lo es. Yo pensando como tiempo atrás, hace un pasado no tan lejano, también era de esas personas que iba, daba, hasta que exploté, me enfermé y ahí quedé. Pero ahora estoy aquí, invicta. Pero estar invicta me costó mucha terapia, me costó mucho tratamiento farmacológico y otras cosas. Cambiar hábitos, establecer nuevos hábitos,
evaluar, reevaluar, eliminar, rehacer, etcétera, vínculos, etcétera. Entonces, la idea es que no tengas que pasar por todo eso, y si lo estás pasando, ánimo porque se puede, sino traerte como una sugerencia de por dónde puedes partir, ¿ya? Y que me da risa. Ahora me río, pero en su momento, pucha que me la sufrí, me la lloré toda, por algo estamos haciendo este podcast. y una forma que podemos tener de empezar a cuidarnos, como quizás lo hacemos con otras personas, es justamente, valga la redundancia, cuidarse. O sea, si cuando estamos resfriados somos de esas personas que se quedan en camita, se toman la sopita, ¿por qué no podemos hacer lo mismo cuando se trata de salud mental? Quizás tú eres del grupo de las personas, como era yo antes, que no aceptaba licencias médicas. Bueno, ahora lo hago, pero bueno, si no aceptas eso, hay que revisar algo ya, porque no está bien que no descanses. Pero a veces, como digo, no tiene por qué ser algo, porque justo cuando estás resfriado, a lo mejor un día tienes sueño y necesitas recuperar esa cantidad de sueño que perdiste en la noche, por ejemplo. Y quizás una forma de cuidarte va a ser, entonces vas a dormir un poco de siesta y no viéndolo de una manera negativa, culpándote, sino que viendo que también el descansar forma parte de cuidarte, ¿ya? También en cierto tipo de situaciones va a implicar el que si tú de repente, no sé, hay personas que invitan personas a cierto tipo de actividad y esas personas a veces no pueden ir o no se sienten bien y dicen, ya amigo, amiga, no te preocupes, será para la otra. Y pucha, les dará un poco de lata no haber podido juntarse con su amistad, pero pasa, o sea, respetan eso. Pero por algunas razones hay más personas que no se cuidan, a veces son las mismas que cuando las invitan a hacer cierto tipo de cosas que no quieren, van igual a pesar de que les genera angustia, que les genera un cansancio, y no hablo de que te genere una ansiedad porque a lo mejor hay un diagnóstico de base que te genera ansiedad social, por ejemplo, no, sino que en verdad estás agotado del trabajo y vas igual, ¿ya? Y a lo mejor efectivamente no era tan relevante que fuera y te expusiste igual y no descansaste. También va por ahí, también va en el cuidar con qué personas estamos ocupando nuestro tiempo, si es tiempo que a lo mejor de verdad necesitábamos o no. La idea con esto no es como que ya de la noche a la mañana elimino a todas las personas de mi vida, me aíslo y ocupo solamente mi tiempo en mí. No, o sea, si quieres hacerlo, bienvenido sea. El tema es que esa toma de decisión sea a conciencia, sea que tú estás tomando la decisión de restarte quizás de cierto tipo de espacios con el objetivo de cuidarte, por ejemplo. Entonces, como digo, ahí hay que ir evaluando eso, ¿bien? Como también puede ser en cómo tú estás organizando tus tiempos y qué es lo que tú estás considerando importante o no. Cuando yo estuve en la caca, bueno, ahí pueden irse a la primera temporada de mi podcast, a veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación, prioricé muchas cosas que en el presente ya no priorizo, ¿ya? Y lo prioricé porque, bueno, había cierto tipo de intereses en mí, había metas que quería lograr y no me arrepiento nada de esas cosas, para nada. Todas esas experiencias negativas han hecho que sea la persona que soy ahora, y no me queda más que aceptarlo, porque si no me hundiría en el hoyo de la miseria. No, pero hablando en serio, no me arrepiento de esas cosas, aunque pucha que me costó, pucha que la pasé mal. Pero como digo, priorizaba cosas que claro, ahora yo veo con el tiempo y son cosas que digo, X cosa que prioricé en X periodo, no debería haberlo hecho. Hay otras cosas que si yo hubiera priorizado X otra cosa, me habría ahorrado X y X mal rato, quizás no me habría enfermado, quizás no habría discutido con X personas, etc. Pero eso ya ocurrió. El tema es, a partir de eso, qué es lo que yo quiero empezar a priorizar. Y ahora en esta etapa de mi vida estoy priorizando otras cosas, ¿ya? Porque también tengo la posibilidad de hacerlo. Y eso es importante porque también con esto que le estoy hablando tampoco quiero que quede como un discurso, estos típicos discursos así como tú puedes con todo, no sé qué. No se trata de eso, porque también es verdad que uno tiene limitaciones. Para priorizarse muchas veces hay limitaciones. Yo esto lo he hablado con personas en el espacio de la terapia. Es que está muy como el ámate a ti mismo, quiérete, bla, bla, y está bien, pero también es verdad que de repente no es lo mismo que yo te esté hablando de esto si es que estuviera a cargo de 5 hijos, por ejemplo, si en verdad tuviera un trabajo distinto, etcétera. O sea, también hay que reconocer la posición en la que uno está y ver, acorde a su realidad, qué cosas sí se pueden ir cambiando, ¿ya? Tampoco querer hacerlo todo al tiro allá porque nos podemos abrumar y puede que no resulte, ¿ya? Entonces, por eso digo que esta cosa hay que tomárselo como con calma, y este podcast en ningún momento reemplaza la terapia, ya como que conste, porque después hay gente que sale con cosas y es como, no, yo no dije eso. Y como les digo, priorizar, y en eso tiene que ver un poco con reflexionar respecto a la realidad en la que uno está. Yo creo el
decir cómo quiero ser, qué tipo de persona quiero ser, cómo quiero vivir, qué estilo de vida quiero tener y qué de todas esas respuestas son realizables a corto, mediano, largo plazo. Porque si hay cosas que son muy a largo plazo, bueno, tendré que ser consciente que a largo plazo y que previo a eso voy a tener que hacer X pasos y evaluar si en verdad estoy dispuesta a atravesar eso. Si no lo estoy, bueno, buscaré otra cosa, ¿ya? Pero, como digo, ese priorizar de actividades, priorizar responsabilidades va a ir de la mano con cómo quieres ser tú en el mejor de los casos si tienes esa posibilidad de plantearte eso. Ahora, por ejemplo, en mi etapa donde yo les digo que priorizo otras cosas, aquello que priorizo son los hábitos saludables, hacer más ejercicio y puedo tener esa posibilidad porque tengo un horario mucho más flexible, entonces puedo hacer ejercicio en la mañana. Si mi realidad fuera distinta tendría que ingeniármelas para hacer en la tarde o en la noche. Hay personas que tienen horarios laborales horribles, ya, por lo tanto claramente este video no viene a solucionar la vida a nadie y también no quiero ser inconsciente respecto a otras realidades, ya. Entonces también va como un poco en que tú, como yo digo, aterrices tu realidad, porque quizás no va por el ejercicio. Quizás tu objetivo es otro, como puede ser mejorar tu forma de vincularte con tus colegas de trabajo y el pequeño cambio puede ser empezar a saludar a las personas en las mañanas, cosa que antes no hacías, por ejemplo. Sé que puede sonar súper mínimo reduccionista, pero créeme que hay gente que le cambia su día a día con este tipo de acciones, ¿ya? Entonces, por eso digo que hay que aterrizarlo a la realidad de cada persona. Y el mejor de los casos asociado a esa forma que uno quiere ser, ¿ya? Yo tengo esa posibilidad ahora y lo quiero hacer. Ya hay cosas que yo ya no priorizo, personas, vínculos, acciones que no priorizo, temas del trabajo que no priorizo y otras cosas que en algunas situaciones sí voy a querer hacer o sí voy a tener que hacer. Querer porque a lo mejor quiero involucrarme con X personas o grupo de personas o en X actividad de X forma que a lo mejor sí va a requerir más esfuerzo, pero lo voy a hacer en el mejor de los casos de manera consciente. Como si, por ejemplo, ocurriera algún tipo de cambio a nivel dinámica familiar, pensando esto un poco, como yo les decía que voy a estar hablando de esto y acordándome de personas. Hay un gran grupo de personas con las que yo trabajo que muchas veces se hacen cargo de ciertos familiares. Dentro de mi historia familiar, a nivel familiar, hace años atrás, nosotros como familia también pasamos por lo mismo y tengo claro que había cierto tipo de prioridades que uno piensa con el tiempo. Yo he reflexionado con otros miembros de mi familia que habíamos hecho las cosas de manera distinta, pero esa era la realidad en ese momento y probablemente si la realidad que vimos hace años atrás se volviera a repetir, porque en su momento fue con mis abuelos y ahora fuera con mis papás, por ejemplo, tengo claro que hay ciertas cosas que probablemente priorizaría, quizás ciertas cosas que no me gustaría priorizar tanto, pero serían cosas que a lo mejor por mis valores sí lo haría y estaría dispuesta a eso. Pero la idea es que eso sea de manera consciente, ¿ya? Entonces, dentro del priorizarse, no solamente la propia persona, sino como las actividades, en qué vamos a poner nuestra energía, en qué vamos a gastar nuestro dinero, en qué vamos a orientar nuestro esfuerzo, nuestra atención, etcétera. Todos esos ámbitos, la idea es que en el mejor de los casos vaya alineado a esa visión que queremos de nosotros mismos. Y a veces es muy difícil hacerlo ya, o porque tenemos una sintomatología de base que hace que todo sea mucho más complejo, o porque simplemente no tenemos las herramientas tampoco para visibilizar eso. Y ahí el espacio y la terapia nos puede ayudar, ya en el mejor de los casos algo acotado a la realidad en la que se encuentra la persona. Porque cuando tú te das cuenta, al menos tanto lo que a mí me pasó como lo que he visto con otras personas, cuando tú te das cuenta que aquellas cosas que estás priorizando te dejan a ti en último lugar, es muy nocivo y afecta. O sea, yo no he visto personas que no les remueva eso, ya, sea cual sea la situación, donde lo han hecho porque no les queda de otra, donde lo han hecho a conciencia, donde no se han dado cuenta, etcétera. En todos esos casos he visto que hay una reacción emocional incómoda o negativa asociada. Entonces, en el mejor de los casos, que aquello que prioricemos sea bien orientado al cuidado propio, entendiendo el contexto, cosa de que sea algo equilibrado. Porque también es verdad que a veces, como yo les decía, va a ser más difícil priorizarse. El tema es que muchas veces priorizamos, pensando y volviendo al esto de las amistades, priorizamos ese cuidado en esa persona y no la forzamos a hacer ciertas cosas. Y si lo estamos haciendo con esas personas, la idea es que también lo hagamos con nosotros mismos. Porque ¿por qué tendría que ser distinto? ¿Ya? Y hay gente que dice, no, pero es que con la amistad es distinto. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dime por qué. La idea es que tú también seas tu propio amigo y amiga. Y esa es mi invitación, ¿ya? Porque de repente veo personas que de verdad son muy buenas amigas. A mí a veces, esto así como confesiones de psicóloga, a mí me ha pasado
Me ha pasado que hay personas que yo atiendo y digo, oye, en otra vida nosotros hubiéramos sido, pero mejores amigos, mejores amigas y para toda la vida. Pero no se puede, la ética ante todo. Entonces yo veo que hay personas que son muy buenas amigas con su círculo de amistades y a veces me frustra un poco, yo se lo reconozco, me frustra o me da pena que esas personas no se traten a sí mismas como tratan esas amistades. Y es lamentable, pero créanme que si uno empieza a problematizar todas esas cosas, uno empieza a decir ya, ¿y en qué momento voy a poder priorizarme? Ya empezamos de a poquito, pasito a pasito, de verdad que se pueden hacer cambios y es muy gratificante ver después cuando esas personas que trataban súper bien a sus amistades y no se trataban bien a sí mismos, después empiezan a tratarse bien. Y después me dicen, no, y me llevé a pasear y me compré un helado y me traté bien y todo. Y yo así, Y yo como, ¡ay, qué buena! Y por dentro, Sí, yo debo decir que a veces apago la pantalla y es como, bien, ¿eh? Pero seriedad ante todo. Lo que callamos los psicólogos. Sí, es verdad. De verdad que hago eso como pequeños bailecitos así. Que me pone muy feliz cuando la gente está bien. Si no, no trabajaría esto. A veces sufre también, pero créanme que esos logros y esas alegrías como que son demasiado gratificantes. Entonces, siguiendo con esto, la invitación es a que si eres de esas personas que trata bien a sus amistades y no se trata bien a sí mismo, cuestiónatelo, empieza a ver por qué aspectos puedes tú empezar a hacer pequeños cambios. Quizás no eres todavía tu mejor amiga, pero hay ciertas cosas por las que uno puede partir, ¿ya? No tiene por qué ser un cambio gigante, puede ser un pasito a pasito, ¿ya? Y yo creo que uno nunca termina de aprender, así que también hay que ver todo esto como algo flexible, ¿ya? Dejada esta invitación entonces, yo me voy a terminar de tomar mi cafecito y voy a cruzar los dedos y seguir soñando de que todas las personas se traten bien a sí mismas en todo momento. Dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.